Gloria sea el nombre del Señor en esta tarde. Bendito sea su nombre, amén. Yo le invito a que pueda estar abriendo su Biblia en el libro de Daniel. Saluda a todos los que están en este lugar con la paz del Señor. Saluda a los hermanos que van a estar escuchando a través de las redes sociales, a través del grupo. Dios los bendiga. Dios pueda fortalecerlo y edificarlo a través de la palabra, a través del culto. Es como dije el culto anterior, esto no es para los hombres, no es para nosotros, porque tenemos necesidad, tenemos hambre y tenemos sed del Dios Todopoderoso y necesitamos de Dios cada día de nuestras vidas. Y por eso le alabamos y por eso le exaltamos y le glorificamos. Yo no sé a usted si ha sentido la presencia del Señor, pero yo esta tarde me he gozado y me he alegrado en su presencia, porque Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo aquí en esta casa, bendito sea su nombre, y Él está empezando a formar. Dice la palabra del Señor que andaban con la Biblia y andaban alabando y se levantaban los muros para hacer la obra del Señor, para levantar el nuevo templo, bendito sea su nombre. Y aquí estamos con la palabra, con la adoración, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, levantando el altar primeramente de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios. La palabra nos exhortaba, amén, desde el comienzo con la oración, amén. Y aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, encontramos una oración muy particular, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy usando este micrófono, amén, así no esfuerzo mucho la garganta. Espero que del otro lado se esté escuchando bien. Si todos lo tienen, vamos a estar compartiendo. Voy a leer, la oración es muy extensa, el capítulo en sí es extenso, pero nosotros vamos a leer, amén, desde el versículo 3 en adelante, un par de versículos nomás, y que Dios hable lo que tenga que hablar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con la que se rebelaron contra ti. Amén. ¿Contra quién se había rebelado el pueblo? Contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos levantado contra Dios? Dice la palabra que una de las peores cosas que podemos hacer es contender contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo de lo que no podemos volver. Amén. Y muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de jueces, nos ponemos a criticar, nos ponemos a murmurar, nos ponemos a ver el pecado del pueblo. Pero esta palabra nos enseña algo que es interesante, amén, porque le está hablando al pueblo de Dios. No le está hablando a un pueblo que no conocía a Dios, amén. Está hablando al pueblo escogido del Señor. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra que Daniel se postró y oró e intercedió por su pueblo, amén. Sabemos, la palabra nos enseña que Daniel era un varón correcto delante de la presencia de Dios. Era un varón que buscaba de día y de noche, que 3 veces al día hacía su oración. Y aún cuando se quisieron levantar contra él para hacer de que él no estuviera orando a Dios como lo hacía habitualmente, se juntaron hasta los príncipes y hicieron un edicto, y a los reyes, bendito sea el nombre de Jesús, para que no adorara más a su Dios.
Daniel era un varón de agrado delante de los ojos del Padre. Amén. Y dice la palabra que el pueblo estaba en una profecía que había lanzado Jeremías, que venían 70 semanas de desolación. Era unas 70 semanas para que el pueblo se preparara, para que el pueblo se santificara, para que el pueblo se volviera de sus pecados con que se levantaron contra Jehová, Dios de los ejércitos. Porque ¿cuántos saben, amén? Que cuando nos rebelamos, que cuando nos levantamos en contra de Dios, las consecuencias vienen sobre nuestra vida, amén. El pecado de por sí trae consecuencias para nosotros. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios trae consecuencias para nuestra vida. Por eso que siempre decimos que tenemos que andar correctamente como Dios quiere que andemos, amén. Pero este pueblo estaba en un juicio que había lanzado Dios. Estas 70 semanas que se habían predeterminado, amén, por las cuales habló el profeta Jeremías. Pero dice la palabra aquí cuando habla Daniel en el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Eh? Ese era su rol como intercesor. ¿Cuántos intercesores hay en esta tarde, en esta noche, que van a estar poniéndose a la brecha? Porque dice la palabra que no todos tenemos la misma fortaleza, que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero que debemos ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Y tiene que haber intercesores en estos tiempos difíciles donde la cuarentena resignó a muchos, donde muchos apagaron el fuego del Espíritu Santo, donde muchos se han apartado de la presencia de Dios, donde muchos por no tener la posibilidad de ir a una casa de oración, de no estar en culto, han apagado el fuego del Espíritu Santo en su vida, se han olvidado de Dios, amén. Hay otros que les ha servido para potenciarse, para avivarse, para tener más intimidad, más comunión con el Padre. Pero hay algunos que no. Y la palabra a nosotros nos enseña que debemos orar los unos por los otros. Amada iglesia, en este tiempo hay un pueblo, hay un remanente que está necesitando de la oración de los siervos, que están fervientes, que están todavía en comunión con el Padre. Hay un pueblo, hay un remanente que está necesitando que tú como hijo de Dios dobles tu rodilla y empieces a orar, empieces a clamar, que no te quedes solamente en el mirar cómo se apartó, que no te quedes en decir cómo Dios lo usaba y ahora está apartado de la presencia del Padre. Que no te quedes solamente en decir qué lindo que alababa y qué lindo que adoraba y ahora no puede volver a la congregación, ahora no puede buscar de Dios, no puede ayunar. Vinimos a este mundo a hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice la palabra que venimos aquí a servir y no a ser servido. Tenemos una función que cumplir, tenemos un ministerio, tenemos un llamado y yo no sé sinceramente dónde Dios te ha puesto, dónde te ha puesto a trabajar, dónde te ha puesto a que tú hagas la voluntad de tu Padre, pero donde quiera que sea que el Señor te haya puesto, tú empiezas a hacer la obra que el Señor te llamó, a la que el Señor te demandó. Dice la palabra que Cristo vendrá pronto a buscar a su iglesia y que vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, pero que estas cosas acontecerán cuando la palabra sea conocida alrededor de todo el mundo, cuando el Evangelio sea predicado a toda criatura. ¿Y cómo va a venir el Señor a buscarnos si nosotros no abrimos nuestra boca? Si nosotros no predicamos este evangelio, si nosotros no oramos por el que está caído, por el que está desalentado, por el que está apartado. La palabra nos enseña que dice que Jesús deja las 99 ovejas y va en busca de aquella oveja que estaba perdida. Y yo te invito en esta tarde a que puedas reflexionar. Cuando tú estabas perdido, cuando tú estabas descarriado, cuando tú habías conocido la palabra de Dios y no buscabas de Él cada día, cuando no podías venir a su presencia, amén, porque dice que cuando nuestra casa está limpia y está adornada, dice que nosotros fallamos, pecamos, el Espíritu Santo se va y el Espíritu que se había ido se va y vuelve con 7 peores, bendito sea su nombre. Entonces empezamos a estar en un estado postrer peor que el primero, amén. Pero Dios es bueno y hace 2 cultos atrás nos hablaba que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que nuestro Dios es un Dios que renueva su misericordia cada día por gracia, amén, para con nosotros, porque Él tiene compasión de nuestras vidas. Pero no solamente la obra la hace
sirvió. Quiero que empecemos a entender, que empecemos a reflexionar, que empecemos a ser agradecidos, porque no estamos aquí solamente porque Dios tenía un plan, tenía un proyecto con nosotros, amén, sino que somos fruto de la oración de algún siervo, de alguna sierva que estaba firme, que estaba ferviente en el Espíritu, alguien que quizá dobló sus rodillas y oró y clamó por nuestras vidas, alguien que quizá ayunó, que rasgó su vestidura como hizo Daniel por este pueblo. Porque hay personas que dicen, hermano, hermana, pastor, pastora, yo no sé cuál es mi ministerio, yo solamente oro. ¡Wow! Y qué importante es poder orar, porque hay gente que no puede, que no se levanta, que le cuesta orar y entrar en comunión en la presencia con el Padre. Y dicen, solamente oro en mi casa. Pero qué importante es poder orar en la casa, porque detrás de esas oraciones hay mujeres sosteniendo familia, hay hombres que están siendo usados con poder y con gloria porque hay una mujer, porque hay un hijo, porque hay un siervo que está orando en la casa. Quizás tú no lo ves, pero es importante la labor que hace el intercesor. Hay familias que se levantan porque hay alguien que está doblando sus rodillas, que está clamando. Dice que la oración es la llave que abre todas nuestras puertas, amén. Entonces no es algo menor el poder orar. Solamente oro 10 minutos, pero lo que importa si esos 10 minutos son 10 minutos que derramaste tu corazón delante de la presencia de Dios. Si no usaste vanas repeticiones, si no oraste por orar, si lloraste en la presencia de Dios, si le pediste a Dios con todo tu corazón, porque dice su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, amén. Un corazón contrito y humillado es un corazón que se acongoja, es un corazón que sufre, que se duele. Muchos han vuelto su rostro, su cara a las crisis, a la pandemia, han dicho el virus es lo de menos. Gloria a Dios si tiene fe, pero hay gente que estuvo padeciendo cosas grandes. Hay familias que se destruyeron más allá del virus. Hubo otro movimiento espiritual que estuvo aconteciendo detrás del encierro familiares. Hubo mujeres que fueron más violadas que antes. Hubo mujeres que fueron más maltratadas que antes. Hubo niños que fueron más abusados que antes porque estaban encerrados puerta adentro con su abusador. Hubo personas que estaban en casas que se estaban destruyendo. Hubo personas que se cayeron económicamente porque no sabían que tenían que depender de Dios, porque pusieron su confianza en las cosas de esta tierra y no en las cosas del reino de los cielos. Han pasado tantas cosas que quizá con tus ojos no las puedes ver, pero si entras en un clamor, en una oración. ¿Cuántas personas han sufrido de este virus, de esta pandemia, en pleno invierno en las calles, sin una casa, sin un plato de comida, sin un abrigo? Gloria sea el nombre del Señor, amén. Y dice la palabra que decimos que amamos al Señor, amén, pero con nuestros hechos le empezamos a deshonrar. Decimos que amamos a nuestro Padre, pero no estamos mirando la necesidad de nuestro hermano. Empezamos a juzgar porque nos ponemos en el lugar de jueces. Empezamos a decir, fulano tiene tal pecado, fulano cayó por tal cosa, fulano no se puede levantar por tal otra. Pero ninguno dijo, Padre, heme aquí, yo estoy aquí, soy tu hijo, soy tu siervo, yo oro, yo voy a clamar, voy a orar, voy a entrar en intercesión, voy a entrar en una batalla espiritual para que no solamente cuides y guardes a mi familia, sino también para que levantes a aquel que está necesitado, aquel que se ha apartado del Señor, para que levantes aquellas herramientas que se han apartado de tu presencia, porque hermano, el enemigo es astuto y dice su palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir. El diablo, Satanás, el diablo, vino a dividir lo que el Señor ha unido, y lo primero que ataca al diablo es a la familia, es a la cabeza, porque si papá y mamá están separados, si papá y mamá están divididos, entonces los hijos van a ser rebeldes, el enemigo va a ganar ventaja sobre su vida. Gloria sea su nombre, y ella los va a tener en sus manos. Pero tiene que levantarse un grupo de guerreros, un grupo de guerreras, un grupo de intercesores que doblen sus rodillas, que oren y que clamen, y no solamente por los de su casa, sino por los de las congregaciones, sino por los hermanos que se apartaron, sino por aquellos que están necesitando que una oración los levante, porque tú hoy no lo puedes ver con tus ojos espirituales, amén. Gloria
sea el nombre del Señor. Quizás con tus ojos físicos no lo puedes ver, pero si tú oras y tú clamas, vas a ver cómo Dios se empieza a mover. Claro que no va a ser solamente tu oración, claro que no va a ser solamente lo que tú le digas al Padre, pero tu oración, sumada con la de tu hermano, sumada con la de la otra congregación, toda oración empieza a hacer fuerza, y fuerza, somos un cuerpo en Cristo. Iglesia, es tiempo de que entendamos de que somos un cuerpo, que Jesús, que Cristo, que Dios es nuestra cabeza, y que Él es el que nos guía, Él es el que nos direcciona, que todos somos importantes en sus manos, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros, porque necesitamos de Dios. Entonces no puedo juzgar a mi hermano, no puedo contender con él, no puedo ponerle piedra de tropiezo, porque si lo hago con él, lo estoy haciendo conmigo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Dios es un juez justo, amén. Y si tú estás viendo algo que está aconteciendo mal en tu congregación, en tu familia, en tus hermanos, si estás desconforme, si el pastor no te llamó, si no te fue a visitar, si no te ayudó, si el alabancista no apareció, si no compartió un vivo, si no te compartió una palabra, ora y clama por él, amén. Se tienen que levantar los Danieles de este tiempo, se tienen que levantar los intercesores que empiecen a orar, que empiecen a cerrar su boca. Dios nos dio 2 oídos para que escuchemos su palabra, más de lo que nosotros podemos hablar. Que dice que tenemos que tener prudencia al hablar, al decir algunas cosas, y debemos empezar a entender, iglesia, que todo lo que sale por nuestra boca tiene poder, y en nuestra boca tenemos poder de dar vida o poder de dar muerte. Que de nuestra palabra salen, de nuestra boca salen palabras de bendición y palabras de maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros elegimos qué hacer con esa boca. Empecemos a reflexionar, hermano. Empecemos a pensar que de nuestra boca tiene que salir palabra de bendición. No puedo decir, no va a cambiar. Voy a decir, es un siervo, es una sierva de Dios. No puedo decir, va a volver a fallar, va a volver a pecar. Tengo que decir, va a poder vencer en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios lo va a ayudar, la va a ayudar. Porque vamos a salir adelante con el Señor. ¿Cuántos empiezan a tomar conciencia de que hay que hacer ayuno, que hay que rasgar nuestras vestiduras, que hay que empezar a tener empatía con la necesidad del otro, que no me puedo quedar mirando solamente mi necesidad? El siervo decía hoy, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas serán añadidas en nuestra vida, amén. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío, me abrigaste. Tuve preso, me fuiste a visitar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el verdadero evangelio que hay que empezar a predicar. Ese es el evangelio que hay que empezar a caminar, el evangelio que hay que empezar a vivir, ir a mirar dónde está la necesidad. Quizá no puedes ayudar con cosas materiales, pero sí puedes dar una palabra de aliento, sí puedes ir y puedes orar por tu hermano, sí puedes ir y puedes orar por el que tiene una necesidad, porque a eso Cristo también nos llamó. Y el ministerio de la oración, el ministerio de la intercesión no lo quiere nadie, porque no hay fama, porque no hay aplauso, porque no están ahí todos para decirte lo bien o lo mal que lo hiciste, o para aplaudirte y para llevarte toda la gloria. Pero déjame decirte que lo que tú haces en lo secreto, tu Padre que está en los cielos te recompensará en público, amén. Porque Él dice que ve absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos. Dice, entrando a tu puerta, a tu habitación con la puerta cerrada, todo lo que pidieres al Padre, eso Él te va a dar, amén. Y si 2 se pusieran de acuerdo, ¿cuántas más cosas grandes seríamos? ¿Dónde están esos matrimonios que tienen que orar juntos? ¿Dónde están esos padres con esos hijos orando juntos? Para pedirle al Señor, no solamente por nuestras cosas, por las del otro. Oremos por la necesidad de otro, para que Dios también nos dé a nosotros, porque Dios nos va a bendecir a nosotros. Pero a veces nos encerramos, amén. Y volvemos a la palabra y nos encontramos que Daniel no tenía falla alguna, que era un varón de agrado delante de los ojos de Dios.
Daniel era un varón perfecto y Daniel tranquilamente se pudo haber plantado y pudo haber dicho: yo no tengo necesidad de orar por este pueblo rebelde. Yo no tengo necesidad de pedir perdón por algo que yo no hice. Bendito sea el nombre, porque a veces no nos corresponde. Lo que pasa en tu iglesia quizás no lo hiciste tú, pero eres parte de esa congregación. Lo que pasa en tu familia quizás no lo hiciste tú, pero eres parte de esa familia. Es el lugar donde Dios te ha puesto. Y Daniel dice que decidió orar y ayunar. Amén. Amén. Y en el versículo 4 nos encontramos que dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande. Amén. Lo primero que hizo Daniel antes de ir con la queja, de ir con el problema, fue glorificar, exaltar el nombre de Dios y decirle a Dios que Él sabe que Dios es todopoderoso, de que Él todo lo puede hacer, que es un Dios grande. Amén. Por eso es que alabamos, exaltamos el nombre del Señor antes de soltar una palabra. Digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel aquí estaba entendiendo la palabra que luego encontramos en el Nuevo Testamento que dice: clama al justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. Amén. A veces no es el pecador, no es el que cometió la falta. A veces no es la persona que está con tarjeta roja, digamos, sino es aquel justo el que tiene que orar y que tiene que clamar para que Dios se mueva en misericordia, para que lo libre de las aflicciones, porque lo que está haciendo otro quizás te está afectando en tu vida, porque lo que está haciendo mal otro quizás está afectando directa o indirectamente en tu vida. Entonces tienes que orar, porque siempre estamos conectados al otro. Dice: con los que guardan tus mandamientos. Amén. Porque sabía que Él estaba ordenado. Y en el versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero note usted aquí en esta palabra que Dios lo está diciendo, que Daniel lo está diciendo: no han obedecido. Dice que no han cometido iniquidad, ni que han hecho impíamente. Dice hemos, porque Daniel entendía que él era parte de ese pueblo y que todo lo que aconteciera en el lugar donde él estaba le incumbía y le iba a afectar. Entonces Daniel entiende que es parte de ese cuerpo, como somos parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Y dice: he aquí, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Confiesa delante del Padre los errores que había tenido, porque Daniel no estaba en esta ocasión diciendo han hecho, ni estaba acusando, ni estaba juzgando. Daniel lo que estaba haciendo era reconocer cuáles eran las fallas, cuáles eran las falencias, para que Dios pudiera obrar en sus vidas, para que Dios pudiera libertar a este pueblo. Daniel estaba reconociendo. En el Nuevo Testamento la palabra nos habla y nos dice que si confesamos los pecados con nuestra boca, Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Amén. Dios es fiel y justo. Y Daniel estaba entendiendo que si él confesaba las cosas que acontecían en el pueblo, si le decía no por criticar, no por chismosear, no por quejarse, si Daniel decía lo que estaba pasando en el pueblo, estaba confesando con su propia boca, entonces Dios iba a perdonar esos pecados. Dios se iba a volver, quizá como viera el corazón de Dios, y quizá algo empezaría a acontecer en su vida. En el 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Porque sabe, la palabra nos enseña que cuando Dios va a hacer algo, o cuando se viene algo fuerte para nuestras vidas, cuando viene quizá un sacudón, un zarandeo de parte de Dios, Dios nos manda a sus siervos, a sus profetas, a avisarnos. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Dice que el siervo, el atalaya, el profeta de Dios, no es el que viene y el que te predica prosperidad. No es el que viene y te aplaude, te va a decir todo te va a ir bien, gloria a Dios, y esas cosas acontecen.
El profeta de Dios en la atalaya es el que ve el peligro con tiempo, con anticipación, y ese es el que tiene que venir y hablarte y decirte qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que Dios quiere que hagas para que ese mal no llegue a tu vida. Pero Daniel reconoció que no se han escuchado a sus siervos los profetas, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. El pueblo había desobedecido, porque Dios no solamente había mandado profeta, que le habían avisado con anticipación las cosas que iban a acontecer, sino que además de todo esto, le había avisado a los reyes, le había avisado a los príncipes, le había avisado a los padres, porque Dios te apercibe y te apercibe a tiempo. Pero somos pueblo rebelde, somos personas que cerramos nuestros oídos, y cuando viene el siervo a decirnos, Dios quiere que te corrijas, Dios quiere que cambies esto, no lo queremos escuchar y no nos queremos volver atrás porque nos cuesta, porque estamos en la carne, porque no queremos obedecer al Espíritu Santo, y lo primero que dicen todo es no viene de parte de Dios, lo está usando el enemigo, amén, hasta que va y se da la cabeza contra la pared, hasta que acontece aquello que Dios dijo que iba a hacer. Y después andan llorando por los rincones diciendo, pero Dios no me avisó, pero Dios no me dijo. Dios te avisó, Dios te mandó señales, porque Dios no hace nada sin antes avisar a su siervo. Él apercibe, Él nos muestra, Él nos avisa, porque Dios no nos va a dejar desamparados. El tema está en nosotros, qué es lo que queremos hacer. Si queremos escuchar o queremos seguir desobedeciendo. Y muchas veces desobedecemos porque lo que Dios nos manda hacer es lo que nuestra carne no quiere que hagamos. Y nosotros queremos estar en nuestra comodidad. Nosotros queremos estar en nuestro lugar de confort. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar. Yo no voy a cambiar mis horarios. Yo no voy a cambiar mi estilo de vida. Yo no voy a cambiar mi rutina. Pero cuando Dios te llama, porque tiene un plan, porque tiene un propósito, como tenía con este pueblo que iba a llevar a la tierra prometida, un pueblo que es la niña de sus ojos, el pueblo que era de agrado delante de Él, el pueblo escogido del Señor, ni más ni menos, y era con ese pueblo con el que estaba luchando. Cuando Dios tiene ese plan, cuando Dios tiene ese propósito, cuando Dios tiene algo marcado para tu vida, por más de que tú hagas lo que hagas, escuches o no escuches, Dios te va a buscar, porque Él no te va a dejar. Pero depende solamente de ti, si vas a estar en tu tiempo de cautiverio, en tu tiempo de esclavitud, y si vas a pasar estas 70 semanas de desolación, o quizás más tiempo, porque el pueblo de Israel con Moisés estuvo perdido ni más ni menos que 40 años, por no querer escuchar la voluntad de Dios, amén, por desobedecer, por no ir por donde Dios les mandaba, amén. Y así andamos nosotros. Y después decimos, oh, yo conocía la palabra de Dios, pero bueno, me aparté, anduve haciendo la mía, y hasta que me pasó tal cosa gravísima. Y aquí estoy, porque entendí que no puedo andar separado de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto hoy? No dejes de escuchar la voz de Dios. No seas desobediente a lo que Dios te manda hacer. Tienes un llamado, tienes un propósito, tienes un plan que cumplir. No, hermana, a mí Dios no me ha llamado a nada. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a algo. Quizás como Daniel, a la intercesión. Quizás a orar, quizás a clamar. Quizás a ayudar al necesitado, porque dice la palabra que Él dio diversidades de dones y de talentos, amén. A unos el del servicio, a otros el de la profecía, a otros el de la sanidad, y diferentes cosas que Dios otorgó, a unos más, a otros menos, a todos conforme según su fe. Lo único que yo te puedo decir, iglesia, es que si Dios ha depositado algo en tu vida, porque en todos Dios ha depositado algo. Por eso la palabra nos enseña que somos vasijas de barro, amén, donde fueron depositados los tesoros del Padre, amén. Para que ninguno se gloríe de que porque es un vaso, porque es una herramienta importante, tiene algo de parte de Dios. Porque delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Él nos mira a todos con los mismos ojos y por todos pagó absolutamente el mismo precio. Amén. Entonces, tienes un propósito,
tienes un llamado, tienes dones y tienes talento, amén. En Mateo 24 habla la parábola de los talentos, donde el Señor nos enseña, amén, que uno tenía 1, otro tenía 5 y a otro tenía 10, pero al que tenía 1 lo enterró, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que sea que Dios haya depositado en tu vida, úsalo para la gloria del Señor. Si anhelas otra cosa diferente a la que Dios depositó, porque hemos aprendido en este camino que la mayoría de las personas no están conformes con los dones y con los talentos que Dios ha depositado. El que tiene el evangelismo dice, pero yo quería ser profeta. El que tiene la profecía dice, es demasiado pesado esto, yo quería ser intercesor nomás. Yo quería solamente tener revelaciones. Pero Dios nos dio lo que nos dio y Dios no nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. Y en este camino es Él, a través del Espíritu Santo, el que nos enseña cómo usar cada uno de esos dones. Si depositó 1, si depositó 10, lo que quiera que sea que Dios haya depositado en tu vida, úsalo. No dejes que se muera ese talento. Sé obediente, porque la obediencia trae bendición. Y no seas obediente solamente porque quieres bendición, porque quieres algo material. Sé obediente, porque es mejor caminar este camino de la mano de Dios. Sé obediente, porque es bueno que Dios nos esté respaldando y cuidando y protegiendo en todas las cosas que nosotros emprendamos. Porque es mejor no ser deudor de nada, porque si yo estoy a cuenta con mi Padre todos los días, entonces cuando tengo una necesidad, cuando tengo una petición, voy a orar y mi Padre me va a contestar. Y Él no me va a poder decir que no, porque yo estoy a cuentas con Él, bendito sea su nombre. Entonces camina en obediencia, no por las bendiciones que te va a añadir, sino porque es bueno para tu vida, para que no arrastres maldición, para que no empieces a meterte en procesos a causa de la desobediencia. Benditos sean los procesos, porque Dios nos permite procesarnos para mejorarnos, para llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Pero es doloroso cuando entramos en procesos por desobediencia, cuando vienen enfermedades por nuestra desobediencia, cuando vemos que el pueblo empieza a caer porque no han escuchado la voz de Dios, cuando vemos herramientas que se empiezan a caer porque no han escuchado la voz de Dios, porque recibieron del hermano y no recibieron de parte del Señor, porque no quieren escuchar, porque eligen de quién escuchar. Pero Dios habla y Dios insta a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos amonesta porque Dios nos ama, porque Dios quiere que caminemos correctamente. Entonces Él es el que nos enseña, y Dios nunca ha llegado tarde absolutamente a ningún lugar. Aun cuando Lázaro estaba en ese lecho de muerte, cuando ya había olor a putrefacto, olor a podrido, olor a muerto, cuando sus hermanas pensaban que ya Jesús había venido tarde, Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, ¿amén? Si aún estás esperando, sigue esperando, porque dice la palabra hoy que aunque la visión tardare, se cumplirá. Si Dios te lo días que te llegan de parte de Dios y las profecías que te entregan en la carne porque te conocen, porque por emociones muchas veces son entregadas profecías, pero lo que es de parte de Dios permanece, persevera y a su tiempo da fruto, ¿amén? Amén. Eso fue lo que habíamos proclamado este año a comienzo de enero, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que en la iglesia donde estábamos me dijeron, tiempo de fruto este año vas a declarar. Sí, porque el año pasado sembré y este año voy a recoger lo que yo sembré, amén. Porque yo ya no quiero seguir esperando, porque yo ya no quiero seguir viviendo en un tiempo de estancamiento. Al paralítico aquel que estaba en el estanque de Bethesda fue y le dijo, toma tu lecho y anda, ve, porque la palabra de Dios es la que te anima. Entonces yo proclamé a principio de este año, declaré como el año pasado, tuve otra declaración este año, proclamé que este año va a ser tiempo de fruto, a través de oración, a través de lo que Dios me habló en la palabra. Y cuando llegamos a marzo y nos encontramos con la pandemia, y nos encontramos con que íbamos a estar encerrados, vaya uno a saber cuánto tiempo, llevamos como 7 meses ya de encierro, ¿ven? Y que nos íbamos a poder mover, y cuando nos cerraron las iglesias, yo dije, Señor, este es tiempo de buscar más de ti. ¿Qué era lo que nos estaba faltando? Lo hacíamos, pero en mi corazón había más anhelo de Dios.
Yo quería más de la presencia del Señor, porque recordaba cuando me empecé a firmar en este camino, que en mi casa no había tele, que en mi casa no se miraban películas, no se escuchaba radio. Éramos mi hijo y yo todo el día alabanza, todo el día oración, todo el día con la palabra de Dios. Y eso fue lo que marcó mi cimiento. Y cuando vino esta pandemia, me han preguntado incluso y me han dicho, ¿no dijiste que iba a ser un tiempo de cosechar de lo que se había sembrado? Y yo dije, el año es largo, hasta diciembre, amén. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Y si Dios me dijo que este iba a ser el año de sembrar lo que yo había cosechado, entonces este va a ser el año de sembrar lo que se había cosechado. Y aquella palabra que se lanzó en el año 2019, el 19 de septiembre, mi cumpleaños, hoy, en agosto, casi un año más tarde, se ha cumplido esa palabra y se ha cumplido esa promesa. Y quizá muchos no nos ven porque no nos hacemos notar, porque no nos estamos haciendo ver alrededor de los demás, pero estamos delante de Dios y Dios nos conoce y Dios sabe en qué condiciones estamos delante de Él, qué hacemos y qué no hacemos para el reino de los cielos, porque dice que tu mano tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, porque no debemos dar y demostrar lo que hacemos, sino debemos hacer para el agrado del Padre, porque el que lo hace de corazón para el servicio no necesita andar sacándose fotos, andar subiendo al Instagram, andar subiendo al Facebook, andar subiendo a todos lados. Si filmamos hoy, filmamos porque hay hermanos del otro lado que tienen la necesidad, que están encerrados en la casa, amén. Y es la única manera que podemos hacerlos partícipes. Pero no queremos para todos lados ser reconocidos, ni que nos vean, ni nada. Por eso el grupo es chico, por eso estamos aquí en casa, somos 5 hoy aquí en nuestro hogar. Pero el Señor está en el medio y Él conoce. Y yo sé que ahora se van a abrir las iglesias y con mi esposo vamos a estar trabajando y sirviendo. Y no solamente, mientras que todos dicen, no sirvió la cuarentena, estábamos encerrados, perdimos comunión, no estamos con Dios, hemos perdido nuestra intimidad o no han sabido sobrellevar las cosas. Nosotros, para gloria y honra del Señor y gracias a otras personas que también estuvieron orando y clamando por nuestras vidas, nosotros vamos a volver y vamos a volver con el fruto en nuestra canasta. Amén. Porque volvemos con el fruto del Señor, porque no podemos decir que esta cuarentena fue para maldición, sino que tenemos que decir que esta cuarentena a nosotros nos ha bendecido. Pasamos dificultades, sí pasamos dificultades, pasamos pruebas, sí pasamos pruebas. El Señor nos ha moldeado, el Señor nos ha procesado, el Señor nos hizo pasar casi en todas las áreas, pero podemos decir que el Señor nos dio el fruto, amén, que vamos con nuestro fruto como habíamos proclamado, porque Dios fue el que habló esa palabra. Y Él es el que cumple las promesas, amén. Él es el que hace posible todas las cosas, amén. Quizás hace un tiempo atrás no lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos imaginado. En las circunstancias en las que estábamos, amén. En cómo Dios hizo, amén, en cada una de nuestras vidas. Cuando estábamos con los justos, amén, sirviendo al Señor. Cuando no había muchas veces para tomarse un colectivo, pero estábamos ahí para hacer la obra de Dios. Y hoy Dios nos honra, amén. Amén. Yo cerré el culto de la semana pasada diciendo que Dios bendiga a todas esas personas que puso en nuestro camino, amén. Que Dios bendiga a todos esos Daniel que estuvieron orando, intercediendo por nuestra vida. Los que lo hicieron en oración, los que lo hicieron ayudándonos con algo, los que nos alcanzaron una palabra. Yo le puedo asegurar, hermano, cuando tú quieres focalizarte en lo que Dios quiere hacer en tu vida, cuando tú realmente amas a Dios y tratas de hacer su voluntad, siempre va a venir, como hoy lo estaba diciendo el siervo, lo confirmaba el Señor a través de su boca, siempre va a venir alguien a juzgar. Siempre va a venir alguien a criticar. Siempre va a venir alguien a poner piedra de tropiezo. Pero dice la palabra de Dios, y eso es lo que tiene que importar, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. No importa si te hicieron trabajo, no importa si te maldijeron, no importa si te dijeron que no ibas a poder. Es tiempo de empezar, iglesia, a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de creerle al Señor. Por eso hoy alabábamos esa adoración que decía
Creo en ti, Señor. Creo en ti y lo que harás en mí. Yo le contaba a mi esposo que con esa alabanza yo me empecé a libertar cuando empecé hace 10 años la iglesia. Y esa alabanza marcó mi vida. Pero siempre que adoré, siempre que canté esa alabanza, siempre fue creyendo que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y yo no sabía qué era lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y si usted me pregunta, en el tiempo que he caminado, en el tiempo que he servido al Señor con mis fallas, con mis dificultades, con mi proceso, con mi problema, aún así sabía que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y sé que en el lugar en el que estoy hoy, Dios va a seguir haciendo algo en mi vida. Pero no solamente va a hacer algo en mi vida, sino va a hacer algo en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, en la vida de mis hermanos, de mi familia. Va a hacer algo en tu vida, tú que estás del otro lado. Dios va a hacer algo grande. Pero es tiempo de que empecemos a creerle a Dios, porque muchas veces hacemos nuestro problema, nuestro proceso más grande de lo que es y dejamos a nuestro Dios pequeño. Y yo quiero darle gracias a Dios por esas personas que oraron, por esas personas que intercedieron, por esas personas que nos respaldaron en oración. Quizás muchos desaparecieron, quizás con algunos ya no hay contacto, con otros sí. Dios la bendiga a mi hermana que está del otro lado, amén. Que fueron canales de bendición para nuestra vida. Y Dios eso lo ve. Quizás muchos no lo están viendo, quizás dicen no hacen nada, pero para mi vida no saben lo importante que fueron. Quizás Dios lo sabe y quizás Dios les va a recompensar. Yo no se lo voy a poder recompensar, pero Dios le va a bendecir, amén. Así que yo te invito que empieces a orar, que empieces a clamar por otros, que te pongas una meta todos los días. 2 o 3 personas que tengan necesidad, un familiar, un vecino, un amigo, un conocido, un compañero o compañera de trabajo, alguna maestra de la escuela de tu hijo. Siempre hay alguien que tiene una necesidad particular. Y que cuando ores, no solamente ores por tus necesidades, sino que ores por esa persona. Y vas a ver cómo la mano de Dios te va a empezar a mover, cómo Dios te va a empezar a bendecir, cómo vas a empezar a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Cuando ves que Dios empieza a contestar esas oraciones, es gratificante, porque uno sabe que lo que sembramos con lágrimas, con regocijo vamos a cosechar, amén. En el Salmo 126 el Señor nos enseña, porque es su palabra y nos tomamos de sus promesas, amén. Que empieces a orar, que empieces a bendecir. La palabra nos enseña que debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, pero no solamente honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre de sangre, honremos a las personas que han sido padres espirituales en nuestra vida, aquellos que nos han enseñado la palabra, aquellos que nos han enseñado los primeros pasos en el Señor, aquellos que nos han enseñado cómo desarrollar nuestro ministerio, cuando empezamos a palpar las cosas de Dios, cuando empezamos a aflorar en nuestro don y no entendíamos qué era lo que pasaba, porque muchas veces nos pasa que Dios nos empieza a usar y nosotros no entendemos, pero siempre hay alguien cerca que nos ayuda, siempre hay un ángel que el Señor manda para socorrernos, para acompañarnos, para educarnos. Honremos a esas personas, amén. Honremos, porque dice que Dios es nuestro prójimo, y la palabra nos enseña no solamente que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón, sino que honremos a nuestro hermano, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amén. Entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Que somos partes importantes todos en el Señor, porque Él ha pagado un precio igual por cada uno de nosotros. Porque nos necesitamos, porque necesitamos del hermano. Te invito a que empieces a pensar antes de juzgar, antes de criticar, que hagas una oración. Decir, yo no voy a juzgar porque no me corresponde, porque esa es la tarea de nuestro Padre. Yo voy a orar por el hermano, voy a orar por la situación en la que está atravesando, porque eso también le agrada al Señor. Dice que muchas veces somos rápidos para hablar, pero cometemos pecado. Dice, porque en la multitud de palabras abunda el pecado, amén. Entonces debemos ser prudentes y elegir nuestras palabras. Elijamos bendecir y no maldecir. Tenemos una iglesia atada, tenemos una iglesia condenada, tenemos una iglesia bajo juicio de Dios muchas veces. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por nuestra falta de perdón,
por nuestro ego, por nuestra soberbia, por nuestra humanidad, porque si pensamos como lo hubiera hecho Jesús, Jesús no lo hubiera hecho de la manera que lo hacemos nosotros. Jesús lo hubiera hecho de otra forma. Jesús hubiera derramado misericordia, como pasó con esa mujer, amén, que había pecado, que todos la querían apiedrar, amén. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y a la mujer le dijo: vete y no peques más. La palabra dice que en su oración decía a Daniel que había que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que estar en nuestro corazón, pero no es a los garrotazos, no es obligando al hermano, no es diciéndole con la Biblia: vos lo tenés que hacer. La palabra de Dios tiene que hacer, pero orar es tan importante como decirlo muchas veces. Y a veces hacemos una cosa pero no hacemos la otra. Entonces tenemos que hacer las dos en comunión. Tenemos que orar y tenemos que entregar la palabra en el tiempo y en la forma de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos conoce y el que sabe cómo hacer todas las cosas. Amén. A veces lo estamos haciendo y lo estamos haciendo desde nuestra fuerza. Y quizás sí es lo que Dios te mandó hacer, pero no es la forma en la que Dios te lo mandó hacer. Entonces pidámosle la guía al Señor. Pidámosle que Él se siga glorificando en nosotros. Que Él siga yendo delante de nosotros, abriendo los caminos. Que Él nos siga enseñando. Que Él nos siga mostrando cómo se deben hacer las cosas. Amén. Si estás sabiendo de alguien que tiene necesidades, que alguien está pasando un proceso, ora, no hables, porque lo que sueltas de tu boca es lo que estás mandando para esa vida. Cuando tú dices: yo lo voy a bendecir, aunque sea con una oración, llega bendición, llega alivio. Pero cuando tú dices: emite juicio sobre esa persona, sobre esa vida, sobre esa familia, estás condenando, lo estás atando, amén. Y la persona siente un peso, la persona siente una carga, y ya está bastante tirado si está apartado, ya está bastante dolido, bastante cargado, lo suficiente como para que encima quien lo tiene que levantar le tire más carga encima, amén. Entonces ora, empieza a orar, empieza a clamar. Si no conoces tu ministerio y lo único que sientes en tu corazón es orar, entonces ora al Padre. Porque se necesitan intercesores, se necesitan Danieles que empiecen a levantar a ese pueblo, a ese remanente que está bajo juicio, aquel pueblo que había pecado, aquel pueblo que había fallado. Necesitamos de la intercesión del pueblo. Amén. Es importante el intercesor, es importante la oración, es importante el detrás de escena, el detrás de los telones. Es lindo el que se ve, pero el que está atrás también es tan importante como el que está delante, amén, porque todos somos iguales de importantes. Este es el mensaje que te quiero transmitir, lo que me dio el Señor en este día, amén, para que sigas orando, para que sigas clamando y esperando el tiempo y las promesas de Dios, porque como te dije hoy, dice la palabra: aunque la visión tardare, seguro se va a cumplir, amén. No desmayes, porque aunque tus fuerzas parezcan desmayar, Dios siempre va a llegar a tiempo y Él va a renovar la fuerza. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que Él da fuerza al cansado y renueva la fuerza de que no tiene ninguna. Que Él unge nuestras rodillas, aquellas que están flaqueando. Levanta los brazos de aquellos que están débiles, amén. Te invito a que te puedas poner de pie y si estás en tu casa, que puedas hacer esta oración junto con nosotros, amén. Vamos a entregarle esta palabra a Dios para que el Espíritu Santo se siga glorificando y vamos a orar, a interceder, amén, por las necesidades de aquellos que están aquellos que están desanimados, desalentados, amén. Amén. Padre de la gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, grande y temible como te dijo tu siervo Daniel, Señor, nos reconocemos, papá, que no somos nada, papá, que no somos nada, Señor, delante de ti, Padre, pero que tú, Señor, tu Espíritu Santo conoce todas las cosas y que tú puedes hacer, Señor, hasta lo que es imposible a nuestros ojos, Dios mío. Te pido, Señor, en esta tarde que borres nuestras faltas, que borres nuestros pecados, que borres, Señor,
nuestras rebeliones con las que también nos hemos prevaricado y levantado en contra de ti, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío, y no necesita mi hermano, necesitamos todos como cuerpo en Cristo, que tú nos levantes, Señor, que tú nos fortalezcas, que tu sangre preciosa nos vuelva a limpiar una vez más, de la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, que cubras nuestros hogares, que cubras, Señor, nuestras familias, los que estamos aquí en tu camino y los que no están en tu camino, Señor, porque ellos necesitan también, y aún nosotros que estamos adentro necesitamos de ti, porque tu palabra nos ha enseñado que cada día necesitamos limpiar nuestras vestiduras, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad de poder, Señor, hacer este culto, levantarte este homenaje a ti, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, papá. Te pido, Señor, por esta palabra que tú me diste al comienzo del culto, para que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas, para la vida de cada hermano y de cada hermana que está del otro lado, Señor. Para cada uno que vaya a escuchar este mensaje, que seas tú levantándolo, Dios mío, que seas tú fortaleciéndolo, Padre. Y principalmente en esta tarde no te queremos pedir por nosotros, sino que te queremos pedir por cada persona que tú has puesto en nuestro andar en este camino, por cada persona que ha bendecido nuestras vidas, para que tú les bendigas a ellos. Tu siervo decía, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo que podemos ofrecer hoy, Señor, en gratitud, es nuestra oración, es nuestra obediencia, el ver que lo que sembraron en nuestras vidas está dando fruto, porque no es en vano el trabajo para ti, Padre. Que cada palabra que se ha hablado, que cada enseñanza que nos han dado, que cada corrección que ha llegado a nuestra vida, Señor, hoy da su fruto, papá. Hoy haz un cambio y hace la obra en nuestras vidas, y ellos son partícipes. Si bien toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya, porque tu Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Tu Espíritu Santo es el que hace la obra, Señor. Aún no dejan de ser importantes las herramientas que tú has movido. Cada oración que ha llegado, cada pastor, cada evangelista, cada profeta, cada maestro de la palabra, cada alabancista que ha orado, cada obrero, Señor, aún esas ovejas que no son nada, aquellos que uno los mira en una iglesia y decimos, no hacen nada, quizá esos fueron los que más oraron y los que más clamaron por nuestra vida, y hoy, Señor, los queremos bendecir en gratitud, Padre, porque esas oraciones no fueron en vano. Te quiero decir a ti, hermano, hermana, que estás escuchando del otro lado, oh Santo, sigue orando, sigue clamando, aunque no tengas fuerza. Espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Sigue clamando por tus peticiones, sigue pidiéndole a Dios, porque lo que Dios te dijo que hará, eso va a ser. Sigue creyendo, porque dice la palabra que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diría a la montaña que se mueva, y esa montaña se va a mover. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue golpeando la ventana de los cielos. Dice que tenemos que orar, que tenemos que golpear hasta que la ventana, hasta que la puerta del cielo se abra, que tenemos que pedirle a nuestro Padre para que no se olvide. Sigue golpeando, sigue clamando, sigue clamando. Bendigo a cada intercesor, Señor, a cada uno de esos de mis hermanos que oran en lo secreto, que oran en la iglesia, que oran en sus casas, Padre. Así, Señor, como ese lugar en donde yo estuve una vez, sola, orando en tu casa de oración, papá, pidiendo por los demás cuando yo no tenía, Señor, muchas de las cosas. Dios mío, te pido por ellos, para que no cesen su oración, para que sientan tu amor, Dios mío, y para que entiendan, Padre de la gloria, que ellos también son importantes, aunque no reciban los aplausos, aunque no reciban las felicitaciones, y aunque muchos lo juzguen y lo critiquen por no hacer nada, Señor, entre comillas. Lo bendecimos, Señor, para que tú los levantes, porque son muy importantes, Señor.
vida espiritual, son columnas necesarias en tu iglesia. Los bendecimos y oramos por los que están desanimados para que se levanten. Te entregamos nuestra familia, Señor. Te entregamos nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestro trabajo. A ti en tus manos, Señor, sabiendo que tú conoces todas las cosas y que tú puedes hacer cualquier cosa que para nosotros parezca imposible. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, por este tiempo, por esta palabra, por los Danieles, para que los que fueron Daniel y para los que vamos a elegir ser Daniel de ahora en adelante, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que recibamos la visión y la sabiduría de lo alto y caminemos conforme tu palabra, en obediencia y en bendición. Bendigo cada familia que está del otro lado, bendigo, Señor, los matrimonios, bendigo los niños, bendigo a los pastores de los que están escuchando, bendigo, Señor, a cada congregación que está detrás de este teléfono, Padre, en las redes sociales. Bendigo a aquellos que nos apoyan, para que tú en esta noche levantes a nuestra pastora, Señor, que te lleves toda dolencia, toda carga, y para que la sigas fortaleciendo cada día, Dios mío. Aún a todos los hermanos en Cristo, Señor, te los presento a ti, porque tú conoces sus necesidades, y te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y voy a estar pasándole al siervo para que haga el cierre del culto de esta noche. Amén. Que el Señor siga.